por qué hay tanto sufrimiento, dolor, enfermedad en el mundo. ¿Por qué Dios permite la maldad, el dolor, el sufrimiento, cuando tiene el poder para evitarlo? Estas preguntas las han hecho muchas personas, y sobre todo las personas que no creen en Dios. Y qué importante es conocer la respuesta que nos da la Biblia, la palabra de Dios. Son preguntas bien difíciles, porque no podemos evitarlo, no podemos negar que la maldad existe en el mundo. No podemos negar que el dolor es real, no es imaginario. El dolor lo sentimos de una u otra manera y no podemos decir que no existe el dolor. Los sufrimientos en los seres humanos, tanto las personas que son cristianas como los que no somos cristianos. Esto realmente nos lleva a las Escrituras, buscar qué respuesta nos da el Señor, la palabra de Dios, respecto a esta pregunta, porque las personas que no creen que Dios existe por causa de lo que ocurre en el mundo, por causa de las enfermedades, por el dolor, el sufrimiento, las guerras, las catástrofes, dicen ellos de que es ilógico, es incoherente, de que si nosotros como creyentes, como personas que hemos puesto la confianza, la fe en un Dios todopoderoso, en un Dios amoroso, permita que la maldad exista en el mundo, o la maldad exista, y por qué no pueda evitarlo. Entonces las personas se contradicen, en otras palabras, o refutan o argumentan. Es incoherente de que existe un Dios y al mismo tiempo, ¿por qué permite que estas cosas ocurran? Pero como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que entender cuáles son los propósitos de estas cosas, por qué ocurren. He estado enseñando en las sesiones anteriores cómo hemos categorizado la maldad, y en esta noche quiero profundizar un poco por qué suceden estas cosas, por qué hay demasiada maldad, sufrimiento en este mundo. Y es ahí donde los ateos, los agnósticos o los escépticos dicen, posiblemente el ateo dice no hay Dios. La religión islámica no tiene ninguna, podríamos decir, ninguna oposición en cuanto a estas cosas, dolor y sufrimiento, porque para ellos dicen es la voluntad de Alá. O sea, el sufrir, el morir, defendiendo sus doctrinas, sus enseñanzas, su religión. El panteísmo dice que todas estas cosas que suceden en la vida del ser humano, el dolor y el sufrimiento, dice que es producto de las consecuencias de que están pagando sus deudas, es el karma. Y en el mundo occidental, nosotros como cristianos que nos movemos en este mundo, en Latinoamérica, en lo que es el occidente, nos hacemos estas preguntas, porque todavía, aún dentro del mismo pueblo cristiano, no puede entender y no asimila por qué le suceden situaciones
terrible en su familia, en su vida. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Bueno, cuando nosotros no entendemos la soberanía de Dios, que es otro tema, que es una doctrina que está en la Escritura, en la palabra de Dios, cuando no entendemos eso, es difícil poder asimilar esto o poder aceptarlo. O a veces no es necesario entenderlo, porque hay cosas que no la podemos entender, sino que lo que tenemos que hacer es obedecer, tener la fe y la paciencia en nuestro Dios, que algo bueno, algo va a suceder para bien en nuestra vida, en nuestra familia. Me gusta mucho lo del hermano, un doctor en teología, y él escribió un libro que se llama, junto con otro teólogo, se llama ¿Por qué el sufrimiento? Y este doctor, que es Rabí Zacarías, él expresa esta situación como, él lo llama el trilema. Es decir, vivimos en un mundo donde dice existe un Dios que es todopoderoso. Y la Biblia lo explica, lo enseña. Dios es todopoderoso. También Dios es amoroso, es todo amor. Y la Biblia lo enseña. Y que la maldad existe. La maldad existe, hay maldad en el mundo. Y habíamos explicado de dónde se originó la maldad. Y muchas personas dicen, bueno, si Dios es todopoderoso, si Dios es todo amoroso, ¿por qué permite la maldad en este mundo? Especialmente si Él sabía de antemano, con anticipación, que el mundo se vendría abajo, es decir, iba a caer después que Él lo creara. Esos son algunos argumentos de muchas personas que cuestionan a Dios y atacan a Dios, porque para ellos Dios no existe. Porque para ellos es incoherente de que si creemos en un Dios todopoderoso, si creemos en un Dios de amor, ¿por qué permite el dolor, el sufrimiento, la maldad en el mundo? Y la Biblia nos enseña acerca de estos puntos que estamos hablando en esta noche. Además de que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de todo poder, también existen otros de sus atributos, que es parte de su naturaleza, de parte de su personalidad, que Él es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, que nada pasa desapercibido en Él. Pero en sí, quiero centrarme en estos atributos de Dios, que Él es un Dios todopoderoso, que Él es un Dios de amor, y que no podemos obviar que si Dios existe, existe el mal y existe el bien. Eso no podemos ignorar. En esta noche quiero dar un ejemplo de lo que es el propósito de lo que es el dolor. ¿Qué propósito tiene Dios cuando permite el dolor, el sufrimiento? Imagínense que hay una enfermedad que vuelve a la persona insensible al dolor. Y esa enfermedad lo que hace es que la persona no siente dolor en su piel. Por ejemplo, si una persona no siente dolor en su piel, es producto quizás porque sus glándulas sudoríparas no funcionan. Y el problema que puede acarrear esto es que si una persona no siente dolor en su piel, imagínese usted una persona que no siente dolor, que va caminando y de repente se para en una madera con un clavo y viene ese clavo, la perfora. Esta persona posiblemente
no se dé ni cuenta de que su pie fue perforado por un clavo. Y esto puede ocasionar, crear una infección, y esta persona no podría ser advertida de esa infección, y eso le va a ocasionar enfermedades que puede causarle quizás hasta le amputen el pie con una infección que quizás ella no sea advertida de eso. Eso que estoy explicando ahorita es importante verlo desde el punto de vista moral. Bien, imagínese una persona que no siente dolor en su piel y mete su mano en el fuego. Esa persona, como no siente dolor, esa persona se puede estar quemando, se le puede dañar los tejidos, todo, la piel, y ella no siente dolor. Qué terrible es que sucediera esto en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, no crean, muchos dirían, o muchos se preguntarían, que bueno sonaría bien de que no sintiéramos dolor, porque si no sintiéramos dolor, muchas cosas nosotros las ignoráramos o no pasaríamos tanto sufrimiento. Pero imagínese usted, si en nuestra existencia finita nosotros podemos ver qué función desempeña el dolor en la vida, en nuestro cuerpo, qué función desempeña el dolor para advertirnos que algo está mal, ¿cómo lo veríamos desde el punto de vista de parte de Dios? Sería imposible que Dios, en su sabiduría infinita, permita el dolor de nuestras vidas para ayudarnos, hermano, a advertirnos de que algo está mal, para ayudarnos a conocer o a saber que algo está mal. Esto tiene que ver con la parte moral del ser humano. Dios permite el dolor, el sufrimiento, a veces en nuestra vida, que nos ayuda para indicarnos o enseñarnos de que algo está mal en nuestra vida. Quizás en la manera de proceder, quizás en la manera de conducirnos, en la manera de tomar decisiones, porque usted y yo podemos tomar decisiones buenas, decisiones malas. Tenemos la capacidad para elegir entre lo bueno y lo malo. Entonces, el dolor en nuestro cuerpo es importante para advertirnos que algo no está funcionando bien en nosotros, en nuestro cuerpo. Igual, así Dios permite en su sabiduría, en su omnisciencia, en que Dios es un Dios sabio, permite el dolor para indicarnos que algo está mal en nuestra vida, en el mundo, en todo lo que está ocurriendo. Entonces, el dolor, en un sentido con connotaciones morales, podemos verlo desde el punto de vista en el cuadro humano. Somos personas responsables, somos personas con responsabilidad moral. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Y esto tiene que ver, ¿verdad?, con razonar de una manera moral. Ok, si nosotros nos vamos a la Biblia en 2 de Corintios, en 2 de Corintios 12:7, miren lo que podemos aprender acá. Dice en 2 de Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, dice el apóstol Pablo, estamos hablando de Pablo,
y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, el Señor le dice Pablo, el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le dijo Dios a Pablo en medio del dolor, en medio del sufrimiento que estaba atravesando Pablo? Le dice, Pablo, mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente. Eso le dijo Dios a Pablo. Pablo estaba atravesando momentos difíciles en su vida, enfermedades, y él le oró 3 veces al Señor para que lo sanara. Y Dios le dijo, mi gracia es suficiente. Dios permite la enfermedad, el dolor en nosotros para enseñarnos, hermano, a que nosotros no somos seres autosuficientes, para enseñarnos quiénes realmente somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Dios por eso permite a veces las dificultades, el sufrimiento, para revelarnos de quiénes somos nosotros. Y aún en las dificultades, en el dolor, en el sufrimiento, es cuando ahí Dios se manifiesta en nuestra vida con poder. Y en el dolor y en el sufrimiento es cuando aprendemos muchas cosas. Es cuando estamos siendo preparados, estamos siendo equipados para ayudar a otros en la misma situación y circunstancia que ellos están atravesando. Dios permite el dolor y el sufrimiento, hermano, a veces, ¿para qué? El dolor y el sufrimiento en nuestra vida nos enseña de que nosotros no somos fuertes, de que nosotros no somos personas que vamos a ser eternos en esta tierra, o que el sufrimiento va a permanecer por el resto de nuestra vida aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque debemos de considerar la eternidad con Dios. Debemos de considerar que cada sufrimiento, cada dolor es momentáneo. Es momentáneo. Al principio yo hablaba de que nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones, de que nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones, ya sean correctas o incorrectas, o hacer lo bueno o hacer lo malo. Y a veces, muchas veces, el sufrimiento viene con la libertad de escoger. Por ejemplo, si yo escojo lo que es bueno para mí, ¿eso significa que nunca voy a sufrir? No, no es cierto. Porque aún a veces, dentro del pueblo cristiano, aún nosotros como cristianos, andamos haciendo las cosas bien y aún así padecemos sufrimiento, persecución. Pero si yo hago o escojo hacer lo malo, lo incorrecto, ¿será que como consecuencia va a venir dolor y sufrimiento? No podemos evitarlo. La mayoría de las veces, el sufrimiento, el dolor que atravesamos en nuestra vida son consecuencia de nuestras malas decisiones. Son consecuencia de desobedecer a Dios. Son consecuencias del pecado. Y no podemos evitarlo. Muchas veces, la mayoría de las veces, el sufrimiento, el dolor ha venido porque nosotros no hemos actuado de la manera correcta, por el camino de nuestra vida. Y es cierto, hermano y amigo. Dice, me recuerda uno de los proverbios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar
la palabra de Dios. ¿Quiere usted evitarse de muchos problemas, de muchos dolores, de muchos sufrimientos? Que no estoy diciendo que como cristianos no vamos a tener sufrimiento, no vamos a padecer sufrimiento. Cristo lo dijo en el Evangelio de Juan: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero lo que le estoy diciendo yo es que la mayoría de los sufrimientos en la vida de las personas, del ser humano, es por tomar decisiones incorrectas, es por hacer cosas que van en contra de las normas morales de Dios. Entonces, una de las razones que nosotros atravesamos dolor y sufrimiento es que Dios, como lo mencionaba anteriormente, Dios lo ha permitido. ¿Para qué? Para revelarnos a nosotros. En los sufrimientos, en el dolor, entendemos muchas de las veces y siempre que quizás estamos pasando por eso como consecuencia del pecado. Por ejemplo, cuando una persona ha abusado de su salud y una persona es adicto a las drogas, al alcohol, y producto de eso le vienen enfermedades, cirrosis, un sinnúmero de enfermedades. Y esa persona, algunos en la misericordia, en su soberanía, pueden sanarse, y otros se mueren de una cirrosis y se van para el cementerio. Y quizás pasan mucho tiempo sufriendo, porque durante su vida pasaron mucho tiempo ingiriendo alcohol y eso dañó su salud. Eso es parte de tomar decisiones incorrectas en su vida. Y otra, hermano, de los problemas en los hogares, que quizás problemas con los hijos, problemas con la esposa, problemas con su cónyuge, problemas por infidelidad, y eso va en contra de las leyes morales de Dios, y todo eso también acarrea dolor y sufrimiento en la vida de una persona. Si usted y yo pecamos en contra de Dios, imagínense, si nosotros pecamos en contra de Dios, le desobedecemos, y eso no nos lleva a tener consecuencias, a no pasar dolor y sufrimiento por nuestra misma naturaleza caída, ¿qué sucedería? Imagínense que usted es una persona que toda su vida ha vivido, aún siendo creyentes, usted, y ha vivido en desobediencia a Dios y sigue desobedeciendo a Dios. ¿Qué sucedería si usted no sufre las consecuencias de sus malas decisiones? ¿Qué sucedería si usted por sus malas acciones no hay consecuencias? Por ejemplo, una persona que comete violaciones, mata, asesina y nunca es juzgado por las leyes jurídicas de esta tierra. ¿Él le parece que nunca va a pagar las consecuencias de violar las leyes? Y va a seguir haciendo lo mismo. Si no lo corrigen, si no lo disciplinan, va a seguir haciendo lo mismo. Lo mismo pasa con el creyente. Si el creyente no busca enderezarse y es un hijo de Dios, no crea que Dios a usted lo va a dejar con el mecate suelto, con la rienda suelta. Va a llegar un momento que Dios lo va a detener, lo va a parar y lo va a disciplinar, porque Él es un Dios de amor, como mencionábamos al principio. Él es un Dios todopoderoso. Él es un Dios de amor. Y como Él es un Dios de amor, Él es nuestro Padre y Él nos ama. Y aún con todo su amor, parte de su amor que el amor que Él puede mostrar hacia nosotros es a través de la disciplina, a través de la corrección. Porque si nosotros como padres no queremos que nuestros hijos tomen un mal camino, usted tiene que corregirlo. ¿Cómo va a dejar a sus hijos, como decimos nosotros, al garete ahí, que haga lo que quiera? Tiene que corregirlo, tiene que enseñarle,
tiene que enseñarle lo bueno y lo malo. Ya él, cuando sea una persona adulta y no quiere obedecer, entonces va a sufrir sus malas acciones, va a sufrir sus propias consecuencias por no obedecer. Por no obedecer. Ahora lo mismo sucede en lo que es las leyes morales, cuando nosotros las violamos. Por eso yo le decía al principio que triste es que un ser humano en su naturaleza como humano, imagínese que no sintiera dolor. Fuera terrible en nosotros. Imagínese una persona que no sintiera dolor y tuviera una máquina de cortar hierro y él le pusiera el dedo ahí. No sentiría cuando le está cortando, amputando su dedo. Sería terrible y le podía cortar hasta toda la mano. Entonces, cuando Dios dejó en nuestro ser el dolor, era para advertirnos que algo está sucediendo, algo está mal. Cuando estamos sanos, no hay dolor en nosotros, pero cuando algo está funcionando mal en nuestro cuerpo, sí sentimos de que hay un dolor y es señal de que algo no está bien. Eso tiene que ver también desde el punto de vista moral, en cuanto al cuadro humano, desde el punto de vista de la sabiduría infinita de Dios, que el dolor y el sufrimiento es como una señal, una advertencia de que algo está mal en el mundo, de que algo no está bien. Y que aún en su soberanía, Dios permite esas cosas, porque querramos o no querramos, Dios las permite, porque algo vamos a tener que aprender de ello, algo debemos de aprender de ello. Y más adelante voy a explicar de que aún cuando Dios permite la maldad en el mundo, el dolor, porque estoy hablando porque recordemos que Dios es todopoderoso y que Dios puede erradicar la maldad en el mundo a la hora que Él quiera y a la hora que Él le plazca. Y si Él no lo ha hecho, porque tiene planes y propósitos. Y un día Él va a hacer justicia. Y esa es parte de su propósito. La maldad, el dolor, el sufrimiento en el mundo, la maldad, el dolor, la maldad entre una persona hacia otra persona, un día Dios, esas acciones, esos pecados, Dios lo va a juzgar y Dios va a hacer justicia. Más adelante vamos a profundizar en eso. Entonces, imagínense que si Dios nos dejara hacer, hermano, a nuestro gusto y antojo lo que quisiéramos, en contra de sus leyes, desobedeciéndole a Dios, hermano, nadie nos pararía. Pero llega un momento que Dios nos pone un alto. Y llega un momento que Dios nos disciplina. Eso está, voy a leer un poco en Hebreos. Quiero leer un poco en Hebreo, ya me voy a ir directo en Hebreo. ¿Por qué? Porque parte de las razones del sufrimiento, me voy a referir al cristiano, es como una corrección. Y entendamos esto: Dios es amor, y por su amor, la manera en que Dios manifiesta su amor a nosotros es que si nosotros comenzamos a andar en caminos equivocados, en mal caminos, cometiendo lo malo, haciendo lo malo, y nosotros somos sus hijos, Dios nos va a corregir y Él nos va a disciplinar. Ténganlo muy claro. Si usted no ha leído la Biblia, si usted está diciendo lo contrario, es porque usted no ha leído la Biblia. Pero dice en Hebreos capítulo 12, versículo 7, dice, vamos a leer en el versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota
a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son llamados bastardos y no hijos. Estamos hablando de en ese tiempo de la cultura, de cómo eran las leyes, de que la persona que no se criaba dentro del matrimonio se le llamaban bastardos. Bueno, en nuestro código hoy en la actualidad no existe diferencia entre lo que es un hijo que se crea dentro del seno del hogar y el otro que se crea fuera del matrimonio. Todos son hijos. No hay hijos ilegítimos, todos son hijos. No hay bastardos en nuestra ley jurídica aquí en Nicaragua. Pero en ese tiempo, dice, y antes, mucho tiempo se conocía como bastardo. Dice acá, Dios os trata, mire, le dice, si soportáis la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se nos deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sos bastardo y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Entonces, esto es claro. O sea, si somos hijos de Dios, si yo como hijo de Dios y usted como hijo de Dios, usted comienza a andar y desobedecer a Dios por el amor que Dios le tiene a usted y a su familia. Olvídese que Dios lo va a dejar a usted con el mecate toda la vida suelto. Va a llegar un momento que Dios lo va a agarrar y lo va a jalar. Y primero le va a dar suavecito y lo va a llevar al suave. Y le va a dar suave para que usted tal vez recapacita. Y si es sabio y si es inteligente, usted va a regresar y se va a volver a encauzar en el redil de Dios, en sus caminos. Pero si es una persona dura de corazón, rebelde, entonces, hermano, va a llevar palo. ¿Por qué? Quiera o no quiera. Entonces, el pecado, el pecado en contra de Dios, la desobediencia, eso nos lleva a ser disciplinados de parte de Dios. Entonces, una de las razones que a veces nosotros sufrimos, como mencionaba en esta noche, es por causa de nuestra desobediencia. Otra de las razones que Dios ha permitido el dolor y el sufrimiento es para nuestra propia protección. Por eso, es para Dios protegernos. ¿Qué sucede, hermano? Cuando usted y yo comenzamos a vivir una vida desordenada y comenzamos a andar haciendo cosas que a Dios no le agrada, si Dios no nos frena, nos vamos a meter a problemas más serios. Si Dios no nos frena y a veces permite el dolor y el sufrimiento en nuestra vida para protegernos y para que no vayamos nosotros a sufrir consecuencias más terribles, y que querramos o no querramos, nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones van a afectar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestra familia inmediata. Porque eso, hermano, aunque no querramos, nosotros heredamos bendiciones a nuestros hijos, y nosotros, querramos o no querramos, le heredamos maldiciones, querramos o no querramos. Un padre que es temeroso de Dios, una madre que es temerosa de Dios y toda su vida ha honrado a Dios y le ha enseñado a sus hijos, quiera o no quiera, hermano, la bendición de Dios hacia los hijos vienen a través de los padres. Es transmitida a través de los padres. Y a través de los padres, Dios desciende su bendición
y nosotros bendecimos a nuestros hijos. Pero imagínense, igual sucede cuando andamos nosotros en malos caminos, en malos pasos. ¿Qué estamos dándole a nuestros hijos? No le estamos dando buenas bendiciones. No le estamos heredando buenas bendiciones a nuestros hijos. Querramos o no querramos, aunque nuestros hijos no van a cargar con el pecado nuestro, pero sí las consecuencias de nuestras malas acciones lo sufren nuestros hijos. Imagínense una persona que es alcohólica, que es adicta a las drogas, ¿qué le puede heredar a sus hijos? ¿Qué bendición le puede dar a sus hijos? Solo problema le va a traer a su hogar, a su familia. Entonces, otra de las razones es que Dios nos alerta del peligro cuando Dios permite sufrimiento en nuestra vida. Y es lo que mencionaba yo al principio. En el dolor y en el sufrimiento nos damos cuenta quiénes somos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando todas las cosas van bien, hermano, todo el mundo, aleluya, alabado sea Dios, todo va bien. Algunos tienen otras expresiones ahí que dice: nunca te va a pasar nada en este mundo, nunca te va a pasar nada, nunca vas a sufrir. Pero es difícil, porque la Biblia enseña otra cosa. Lo que enseñan de que todo te va a ir bien y que todo es color de rosa aquí en la tierra, y que nunca te vas a enfermar, eso son lo que enseña la teología de la prosperidad. Pero en esta noche es importante que aprendamos que el dolor y el sufrimiento en la vida del cristiano se da por alguna razón. Imagínense, es difícil que usted aprenda muchas cosas cuando todo es color de rosa en su vida, cuando nunca ha tenido problemas. Y es lo que mencionaba, hay algo que vamos a aprender en medio del dolor, que no lo vamos a aprender de otra manera. Cuando pasamos enfermedades, cuando pasamos escasez, cuando pasamos sufrimiento, es cuando conocemos a Dios, es cuando nosotros miramos el poder de Dios manifestado en nuestra vida, en nuestros hijos. Cuando creemos que ya no hay solución, cuando creemos que ya todos nuestros recursos ya agotaron, es ahí cuando miramos la gloria de Dios. Así le pasó imagínense el pueblo de Israel, cuando ya no había otro camino, cuando estaban enfrente del mar y venían todos los egipcios encima de ellos. Ellos dijeron: aquí morimos, mejor no hubiéramos quedado allá con los egipcios, aunque tuviéramos esclavos, aunque estuviéramos viviendo como teniendo una vida miserable, pero mejor no hubiéramos quedado ahí. Pero ¿qué le dijo Dios a Moisés? Extiende tu vara. Y miren, enfrente del mar, que se partió el mar, y Dios ahí le mostró su gloria y su poder al pueblo de Israel. Y es ahí donde el pueblo de Israel cada día iba aprendiendo a confiar en Dios, conociendo más a Dios. Y es ahí, en los momentos más difíciles de nuestra vida, es cuando aprendemos a confiar más en Dios, es cuando le conocemos más, y es cuando nosotros nos volvemos personas sólidas, fuertes en la fe. Y otra cosa en los momentos difíciles de nuestra vida es que nosotros debemos de preguntarnos: ¿por qué estamos atravesando esto? ¿Por qué está pasando esto en nuestra vida, en nuestra familia? ¿Qué cosas debo de cambiar en mi vida? ¿Qué cosas estoy aprendiendo en los momentos difíciles? Eso debemos nosotros de preguntarnos. ¿Por qué atravesamos esto? ¿Qué debo de aprender en esta situación que estoy atravesando? Algo Dios me está enseñando. Y es también parte de nuestra preparación, parte de nuestra formación como cristianos, parte es también para moldear nuestro carácter. Entonces,
en estas situaciones difíciles de nuestra vida, cuando atravesamos el dolor y el sufrimiento, no podemos volver personas más fuertes, más sólidas, más maduras, como dice la Biblia en una de las cartas, que es para que nosotros nos volvamos personas, que seamos personas perfectas, es decir, personas completas, maduras, porque la solidez, el ser una persona de convicción sólida, fuerte, y tener esa seguridad en quien hemos creído, aunque vengan los problemas, aunque vengan las dificultades, nosotros vamos a seguir confiando en Dios, vamos a seguir creyendo en Dios, de que Dios lo que ha hecho en nuestra vida, que lo que estamos atravesando, que lo que estamos pasando, es porque Dios tiene algo mejor para nosotros y que todas las cosas nos ayudan para bien. En cambio, hay otras personas que en vez de aceptar la voluntad de Dios, ¿qué sucede? Se vuelven personas más amargadas, se vuelven personas más negativas. ¿Y hasta qué hacen? Algunos maldicen a Dios, niegan a Dios y se apartan. Y se vuelven personas amargadas. Qué triste esto. Pero los hijos de Dios debemos de volvernos a Dios y creer en Él, que Él es un Dios, que todo lo puede, que todo lo sabe, y que Él sabe cuál es lo mejor para nuestra vida. Recordemos que los problemas, el dolor y el sufrimiento en esta tierra son breves, son momentáneos, que Dios tiene algo mejor para nosotros, que Dios tiene algo mejor para nuestra vida, que los sufrimientos en esta tierra no son para siempre. Dios tiene algo mejor para nosotros.